Natalia, ¿podés hacer que el doctor Garmés se pueda escuchar? Porque aparentemente tiene su micrófono pero habilitado, pero no se lo escucha. No se lo escucha. Hola Gustavo, muchas gracias Rivero, lindísimo tu charla. Eh, Gustavo, ¿pudiste solucionar tu problema o no podés Eh, cargarla? Espero que sí, doctor Mercado. Estuvimos replanteando, a ver, intento ahora con el compartir pantalla, a ver qué pasa, A ver. pero le digo que por un momento se me borró todo el escritorio, así que estuvo interesante la cosa. ¿Qué dramas son estas cosas, por La Dios? lucha contra la tecnología, pero Sí, increíble. sí, es desigual. A ver, ahí, Ahí ahí estoy. aparentemente estás compartiendo la pantalla. A ver si te aparece la charla. ¿Podés hablar, Miguel? A Sí, ver ¿me si hablas. escuchan? ¿Me Ahora escuchan? sí, ahora perfecto. Sí, yo quería destacar, felicitar a Héctor por su charla mientras se va cargando la de Gustavo. Esto demuestra cómo con voluntad, con desempeño, con intentar rotar en los lugares lejos, porque ir a China no es un tema común y habitual, pero es donde González Rivas ha desarrollado prácticamente la técnica uniportal. Y para cambiar de técnica se necesita entrenamiento, si no, no es posible. No solo, todas estas técnicas son posibles gracias a la tecnología, es decir, la revolución de la tecnología, el cambio del instrumental, el cambio de las ópticas, fue permitiendo crecer para volver a hacer las cirugías que hacíamos antes en pequeños ingresos al tórax, con menos trauma. Así que Claro. bueno, te felicito Héctor y Gustavo, si ya podés, adelante. Eh, he tocado los tres botones, el compartir pantalla, la imagen que tienen, el audio. ¿Puede ayudar de algo si toco el acoplar imagen? Porque ya he tocado los tres y no veo la presentación en pantalla. ¿Ustedes la ven? No, no se ve, Gustavo. Estamos en lo mismo que. Estamos en lo mismo de antes. Ujú. A ver, me está llamando Natalia, no sé cuál es la razón, honestamente. Sí, Natalia, ¿qué está mal? ¿Qué es lo que está mal? Ama Click Meeting, está compartiendo la pantalla. ¿Qué hago? ¿Lo apago? Ahí está. Ahí está, ahí Ahí la está, tenés. ahí la Perfecto. tenés, ahí está, ¿eh? Ahí Ahí estamos. estamos, ahí ¿Ahí lo estamos. ven? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Bueno, Adelante. ante todo le pido mil disculpas. La lucha contra la tecnología, no sé qué pasó. En un momento me quedé sin todo el escritorio, lo cual fue una situación eh, muy especial, así que le pido mil disculpas. Eh, Agradecido por estar presente esta noche en estos 130 años de la Asociación Médica, que es un orgullo pertenecer a esta institución y presentado por un amigo como es el doctor Miguel Galmés, del cual tuve la oportunidad de aprender cuando éramos chicos. Y una de sus primeras preguntas cuando entrábamos a quirófano era, doctor Bondulich, variables de la TABA, con lo cual me enorgullezco de haber aprendido las técnicas a cirugía cielo abierto, como haber aprendido del doctor Miguel Galmés. Y también aprovecho para saludar al doctor Mercado y agradecer a las autoridades de la Sociedad de Medicina Interna que nos den este espacio para poder contarles un poco lo que estamos haciendo. ¿eh? Yo decía, suelo decir, más allá de los agradecimientos, que esto que estamos haciendo ahora lo hacemos después de haber aprendido de nuestros maestros. Y hoy por hoy la cirugía fue evolucionando
a incisiones más pequeñas, incisiones donde de pronto ya han podido ver a través de Miguel y a través de Héctor un poco lo que estamos haciendo. Por supuesto que a pesar de que yo pertenezco al Hospital Tornú y Héctor al Hospital Ferrer, tengo el placer y la dicha de trabajar junto con él fuera de nuestro horario hospitalario, con lo cual voy a tratar de no repetir algunas de las cosas que él ya dijo. Voy a tratar de enfocar este tema en el tratamiento mini-invasivo del cáncer de pulmón, pero para llegar al tratamiento mini-invasivo del cáncer de pulmón, nosotros empezamos realizando por esta técnica muchos procedimientos menores que a lo largo de la charla vamos a ir dilucidando. Esta es la última clasificación, como todos ustedes conocen, clasificaciones, hermosas clasificaciones que nos permiten hablar el mismo idioma con los neumonólogos, con los anatomopatólogos, con los clínicos, pero que una vez que aprendemos la clasificación, bueno, viene una nueva clasificación, como ha pasado en toda la historia, en donde empezamos nuevamente a ver cuál es el tratamiento indicado en esta ardua estadificación del cáncer de pulmón. Así hemos pasado por numerosas clasificaciones, Goldström, Memorial, numerosas, hasta llegar a esta última, en donde Goldström, Remy Porta han fijado un poco las normativas de esta última clasificación. Claro, cuando nosotros empezamos a realizar esto y lo empezamos haciendo en procedimientos menores, después lo fuimos extendiendo al tratamiento del cáncer y nuestros primeros trabajos, y así lo publicamos, fueron haciendo referencia a estadios iniciales. A medida que va pasando el tiempo y uno va ganando experiencia con la técnica, se anima un poquito más. Pero fundamentalmente yo les voy a mostrar esa experiencia inicial que luego nosotros fuimos incrementando. Esto es lo que decía hace un rato, y esto es algo que publicamos en la Revista Argentina de Oncología, y como digo yo, cuando publicamos el nuevo TNM, viene otro que modifica lo ya aprendido y empezamos de vuelta. Pero en cierta medida el TNM nos sirve para hablar el mismo idioma y para determinar algoritmos de conducta y tratamiento con respecto al paciente tan complejo que tiene cáncer de pulmón. ¿Qué cambios considero en estas décadas, así como Miguel muy bien señalaba, que fuimos de las grandes incisiones a las pequeñas incisiones, y en todos estos años fuimos aprendiendo a estadificar el cáncer de pulmón? Y en realidad, probablemente en este momento, el punto más importante en la estadificación del cáncer sea la estadificación mediastinal. O sea, sabemos que un paciente que tiene un mediastino comprometido, la evolución va a ser tórpida, la sobrevida va a ser diferente, y las cosas que tenemos para ofrecerle van a variar. Entonces, estos son algoritmos conocidos, este es el de la escuela europea, está la escuela americana, están los determinados por diferentes grupos, en donde uno de pronto trata de determinar esa estadificación de alguna forma. Y llegamos al hoy, en donde en el mundo y en la Argentina se está hablando de cuál es el mejor camino. Y hemos pasado de no estadificar o de estadificar demasiado el mediastino hasta estadificar el mediastino en forma selectiva. Y ahí cobra un rol todo lo que es los procedimientos mini-invasivos para estadificación del mediastino, sea por mediastinoscopía, videomediastinoscopía, o hoy por hoy el EBUS, en donde nos va a permitir de pronto estadificar ese mediastino y estadificar esos pacientes para definir el mejor tratamiento. ¿Qué estamos haciendo los cirujanos? Bueno, es un poco lo que estamos hablando, y en esta videomediastinoscopía que pasamos de no hacer nada hasta hacer demasiado, como había escuelas que hacían mediastinoscopía a todo el mundo, a hacer mediastinoscopías selectivas. Y entonces un poco estas son las indicaciones que rigen esas videomediastinoscopías selectivas para ver qué pacientes se beneficiarían con el tratamiento, y lo que estamos haciendo hoy por hoy los cirujanos. ¿Cuál es la exploración ideal? Rápidamente, la exploración de los ganglios mediastinales, que son estos grupos, y quiero mostrarles un poco este video
en donde ilustra cómo nosotros, por una pequeña incisión, introducimos instrumental para estadificar mediastino. Esto de pronto es la exéresis de un grupo 4 derecho que por imagen presentaba positividad en la muestra, presentaba positividad en la imagen, perdón, no en la muestra, en la imagen. Entonces uno decía, bueno, una lesión de pulmón con imágenes en la tomografía, pidámosle un PET. Ese PET hacía que ambas lesiones fueran captantes. Entonces, en algún momento de nuestra existencia hubiéramos dicho, uy, es un paciente que está con el mediastino comprometido. Esto que lo llevamos a estadificación del mediastino, de pronto resultó una adenitis reactiva, una hiperplasia ganglionar reactiva y no una infiltración de ganglio por N4. Esta otra, en cambio, es un paciente en donde quiero mostrar cómo en esa estadificación, que recién decíamos qué grupo buscábamos, fuimos al grupo subcarinal, al grupo carinal, haciendo la exéresis de esta lesión. Esto, imaginen ustedes, lo que está atrás es la tráquea, y la tráquea se está dividiendo aquí en los bronquiofuentes, y esto es la carina. Y este ganglio que está acá en cuestión es el que sacamos. Y en este paciente no era una hiperplasia ganglionar, sino que era una adenopatía comprometida por un adenocarcinoma, con lo cual este N7 resultó ser positivo. Y esto para nosotros es muy importante, porque de esa estadificación mediastinal va a surgir cuáles son las líneas de tratamiento de nuestros pacientes. Poco en esta evolución que bien mostró el doctor Galmés, y mostró con claridad cómo fue la evolución, pasamos de grandes incisiones en grandes cirujanos a pequeñas incisiones. Y un poco parangonando a Lelutier, en que todo tiempo pasado, más que fue mejor, fue anterior, hoy por hoy quisiera contarles algunos hechos de la historia que en alguna medida me tocó en forma directa o indirecta participar. Año 92, año que mostrara el doctor Galmés cómo la experiencia argentina mostraba el inicio de la videotroscopía y la realización de procedimientos, como bien el doctor ya mostró. Fíjense lo que pasaba en Estados Unidos. Esto es en Texas, primer congreso de cirugía torácica video asistida. La única indicación que tenía la VATS era el abordaje de elección para la patología benigna pleural. En aquel momento estaba proscrita la VATS para realización de cirugías resectivas. O sea, prácticamente lo que se presentó y lo que se aceptó en ese primer congreso era todo el abordaje de patología benigna pleural. En el año 97, también en Estados Unidos, paragonando un poquitito reuniones de grupos importantes, algo que se ha puesto de moda muy en estos años es la reunión de máster. En aquel momento, el General Thoracic Surgery Club sostiene que la lobectomía por VATS es inaceptable. Entonces, fíjense cómo en la década del 90, grupos de cirujanos muy importantes. En esta reunión participó gente del Memorial, participó gente de la Mayo Clinic, participó gente de la MD Anderson, y consideraban que la lobectomía para el tratamiento del cáncer era inaceptable, en consenso. Ese era el consenso. Sin embargo, 5 años después, en el 2012, en el consenso de lobectomía por VATS en Edimburgo, ya hay escuelas fuertes que empiezan a aceptar el tratamiento del cáncer de pulmón en estadios iniciales, en estadio 1 y 2. Entonces, de pronto uno veía que después de una década podía tratar no solo la patología benigna pleural, sino que la indicación se iba tornando a diferentes patologías. Esta evolución la señaló muy bien Miguel, así que voy a ir muy rápido, pero no puedo dejar de olvidar a la toracotomía posterolateral, a la toracotomía TAVA, toracotomía axilar vertical amplia, que fue diseminada en el aprendiz de los cirujanos de este país por el doctor Elías Hurtado Hoyo, las toracotomías funcionales, llegamos a la VATS como señalara, y ahí empezamos una carrera contra puertos, o sea,
Puertos significaba pequeñas incisiones a través de los cuales los cirujanos introducíamos instrumental quirúrgico para poder desarrollar una patología determinada. Y fue así como de pronto se introdujeron 4 puertos, hasta 5 puertos, 3 puertos, 4 puertos, 2 puertos y cirugía y una pequeña incisión mínima, 2 puertos y 1 puerto. En esta evolución yo cito algunos nombres como Makena, D'Amico, Gaetano Rocco, que fue tal vez Makena en sus lobectomías, fue una de las experiencias más importantes publicadas en lobectomías para el tratamiento del cáncer en 3 puertos. 2 puertos con D'Amico de la Dukes y 1 puerto con un italiano que se llamó Gaetano Rocco, que sus primeros trabajos, él era de Nápoles, hoy por hoy este italiano de Nápoles está en el Memorial de Nueva York, y él hizo su presentación en un puerto para determinadas patologías, o sea, lo hizo para un nódulo de pulmón, para una resección segmentaria, para efusiones pleurales, para derrames pleurales, en donde utilizó este abordaje. Pero es González Rivas, un coruñés, un español, que es el primero en publicar en el mundo las resecciones mayores por unipuerto. Estos son un poco las 4 personas que acabamos de mencionar, y este último español fue el que trató de llevar y publicar su primera presentación en resección mayor, a pesar de la experiencia inicial de Gaetano. O de Thomas, que sí había tratado cáncer de pulmón por 2 incisiones. Una incisión por la cual introducía su videocámara, y una mini incisión, una toracotomía mínima, donde introducía el resto del instrumental. ¿Qué pasó en la Argentina con nuestro grupo? Bueno, nosotros empezamos a trabajar con una incisión en derrames pleurales, cositas muy sencillas, y cuando tuvimos oportunidad de hablar y de verlo trabajar a Diego, y de seguirlo a Diego González Rivas por el mundo, la primera aclaración de Diego fue: bueno, mira que yo ya estoy trabajando en procedimientos mayores. Le digo: sí, humildemente nosotros te mostramos nuestra humilde experiencia en derrames pleurales, en derrames neoplásicos, pero realmente fue un placer verlo trabajar y ver un poquito cómo realizaba el abordaje a través de una incisión mínima. ¿Qué hizo nuestro grupo? Nuestro grupo trató de adaptar un poquito esto en una experiencia paso a paso, en una experiencia donde fuimos venciendo complejidades hasta aprender la técnica y animarnos a las resecciones mayores. Pero esto es un poco para darnos un poco la idea de esta incisión de 2 veces dedo mía, de mis dedos, que son 3 centímetros, en donde nosotros introducíamos el material para abordar la patología torácica. Y la idea era poder sacar este lóbulo a través de esa pequeña incisión. Entonces, al principio, bueno, era posible, no era posible, tuvimos que conocer varios lugares, entre ellos China, para darnos cuenta que se podía hacer. Empezamos nuestro trabajo teniendo en cuenta estos criterios de inclusión, o sea, como ustedes verán acá, nosotros trabajamos fundamentalmente con estadios iniciales en cáncer de pulmón, en donde pudiéramos llevar a los pacientes y trabajar cómodamente con el hilio y con los elementos para poder realizar la cirugía resectiva. Y en estos criterios de exclusión, por supuesto, lo que acá figura, en donde nuestra experiencia inicial trataba de evitar fundamentalmente casos complejos, casos de tumores grandes, casos en donde hubiera afectación, casos que hubieran recibido quimioterapia. Hoy por hoy uno va venciendo un poco estos criterios, con lo cual empezamos a hacer nuestras publicaciones iniciales y a reunir nuestros casos iniciales. Esto es lo que intentábamos hacer en un paciente colocado en la misma posición que en cirugía convencional, en decúbito lateral. Nosotros tratábamos por una incisión pequeña abordar la cavidad torácica y tratar los elementos. Por supuesto que para eso necesitábamos instrumental especial. Esto lo pongo porque fue la primera realizada ya hace algunos años en el hospital,
y en el hospital, por supuesto que esta incisión no tenía 3 centímetros, pero fue el principio de poder decir, empezamos. Y empezamos por una incisión mayor, a la que le colocamos un protector de piel, y como verán ustedes, hay incluso algún instrumental de cirugía a cielo abierto, pero ya empezábamos a desarrollar nuestra técnica de poder abordar el tórax por una incisión más pequeña que una toracotomía, pero tal vez no la incisión de 3 centímetros que les comentaba inicialmente, pero era el principio. Obviamente que nos dimos cuenta que con material instrumental adecuado, la disección era diferente y los espacios que se ganaban para pequeños gestos en la maniobra que intentaban ejemplificar la cirugía a cielo abierto, la historia era diferente. Entonces vinieron instrumentales como estos, que tienen doble articulación, que uno puede tener una articulación proximal y distal, y de esta forma nos permitía entrar a través de un agujero, a través de una incisión única, introducirlos para realizar la cirugía propuesta. Tuvo mucho que ver el instrumental, acá hay una serie de elementos que mencionara también los doctores, en donde esto cambió la evolución de la cirugía torácica. El stapler, o sea, los elementos de sutura, de engrampado, de cortar y suturar el parénquima pulmonar, ha sido de mucha utilidad para el cirujano. Las cámaras, las ópticas, el instrumental, como mencionaba recientemente, los instrumentos de energía, fueron todos elementos que nos permitió hacer una cirugía diferente. Diferente. ¿Por qué? Porque nos ahorró pasos, porque muchas maniobras que se hacían en la cirugía a cielo abierto nos permitían minimizarlas, y de esta forma nos permitía apostar a más en el desarrollo. Esto es lo que le quiero mostrar, donde introducíamos ya todo el material a través de una misma incisión. Obviamente que después nos dimos cuenta que el protector de piel es mucho mejor, el protector de piel tracciona, nos permite deslizar el instrumento y nos permite no contaminar las partes blandas, ya sea en un espacio sucio o en pacientes que de pronto tengan una diseminación pleural neoplásica. Entonces rápidamente adoptamos este protector de piel a los efectos de proteger. Y lo otro, como bien señalara Héctor, el extraer el espécimen con bolsa, ¿no? Entonces trabajar, teníamos una doble protección en las paredes, en la pared torácica con el protector de piel, y el trabajar extrayendo el espécimen por bolsa, que por supuesto estas bolsas hay muchas marcas, mucho costo, pero que cuando teníamos que hacer medicina de la pobreza también la hemos extraído a través de un guante, a través de un guante de látex. Y como ven acá, obtener la pieza en cuestión, y esto es como nos quedaba el paciente. También ahí empezamos a desafiar algún principio de la cirugía, en donde decía que los drenajes nunca los sacábamos por las incisiones donde operábamos, pero bueno, la cirugía videotoracoscópica en general nos permitió empezar a hacer este tipo de cosas. Así todo, muchos cirujanos no están de acuerdo en sacar por la misma incisión, pero aprovechábamos esta pequeña incisión para sacar el drenaje por la misma, y en realidad no tuvimos mayores complicaciones. Los principios eran estos, fundamentalmente, que son los principios que avalan la cirugía resectiva en videotoracoscopía. No usar separador intercostal, disecar los elementos por separado, ¿no? Tanto de arteria, vena, bronquio por separado, respetar los principios de la cirugía oncológica, tener fundamentalmente buena visión, porque sin buena visión nada de esto podemos hacer, y tener buena retracción y exposición. Entonces las preguntas eran, el desafío era, en una incisión tan chica, ¿podré sacar un lóbulo grande? ¿Podré hacer una retracción y exposición adecuada? ¿Podré ser lo suficientemente, respetar los principios de la cirugía oncológica, cuando en cirugía oncológica nuestros maestros nos enseñaron que uno debía ver, tocar, palpar y buscar los espacios? Bueno, fue realmente todo un desafío, porque los maestros tenían razón, pero el advenimiento de la tecnología en la imagen nos permitió de pronto tener
otra visualización que en otra década no tuvimos. Y entonces uno, si bien podía llegar a abolir la palpación, las imágenes eran diferentes, entonces pasábamos de no tener imagen, como señalara el doctor Galmés, o no tener tomografía, a de pronto tener al día de hoy posibilidad de hacer reconstrucciones en 3D. Entonces, obviamente que en los años y en el pasar de los años, la imagenología y la tecnología fue cambiando. Esto es simplemente porque yo iba a hablar antes que Héctor, y entonces uno decía que el tratamiento estándar del cáncer de pulmón es la lobectomía con disección ganglionar, pero ya Héctor mostró, y algo también Miguel lo dijo, que existen resecciones sublobares y uno puede tener una serie de consideraciones para realizar esas resecciones sublobares, sobre todo si nuestro paciente es un paciente de riesgo neumonológico, de riesgo cardiológico o en determinadas situaciones como ser los estadios iniciales. Entonces no vamos a repetir. Una de las grandes preguntas en esto fue el tema de las disecciones ganglionares. Entonces no lo quiero aburrir con detalles técnicos, pero la primera pregunta, y esto pasó en cirugía mini invasiva en general cuando uno trataba el cáncer, era si nosotros podíamos hacer disecciones ganglionares significativas y amplias, sobre todo por la importancia que tiene la estadificación ganglionar y la disección ganglionar en el paciente con cáncer, si podíamos superar o igualar los resultados de la cirugía a cielo abierto. Y esto fue motivo de congresos y de análisis por diferentes grupos de experiencia, donde esto se discutía permanentemente. Y por supuesto que hacer cirugía uniportal no fue la excepción a la regla. O sea, la primera pregunta fue, ¿uno puede ofrecer cirugía oncológica por un tajito tan chico? Yo creo que si uno sigue determinados parámetros y uno es puntilloso y uno evalúa los espacios, es posible, es posible. Pero obviamente que el cirujano elige la vida, digamos, prioriza el tratamiento del paciente con los elementos que tiene. Entonces, de acuerdo a su buen criterio, el cirujano opta por el tratamiento adecuado para ese paciente. Ahora, esa pregunta, que en algún momento fue una pregunta, hoy está demostrado que uno puede hacer disecciones ganglionares. Y acá un poco lo que trata de demostrar son cuáles son los grupos que vamos a buscar. Cuando uno trata esto, evidentemente tiene que ir a buscar los grupos donde el tumor va a comprometer, y entonces hace exploraciones de compartimentos superiores, medio inferiores, y un poco busca los ganglios que estamos buscando. Entonces, acá brevemente yo le voy a mostrar cómo uno, por una pequeña incisión donde solo introduce estos dos elementos, la cámara, un aspirador y un elemento de disección, va a buscar el espacio intertraqueocava, tratando de buscar por arriba y por debajo, esto es el ácigos, esto es la vena cava superior, esto es el pulmón, y entonces uno va a abordar este espacio y este otro espacio para ir a buscar ampliamente cuál es, si hay presencia de ganglios. Si uno se toma todo el trabajo suficiente como para ir pausadamente disecando y haciendo la disección correspondiente, ustedes van viendo cómo este espacio se abre y cómo este espacio de pronto sigue observando ganglios que uno de pronto va disecando y va extrayendo. De esta manera uno va vaciando el espacio en busca de esos espacios de los que estamos hablando, de ese compartimento superior, y en honor al tiempo vamos a ir un poquito más rápido. O este otro en donde uno va a entrar en un espacio, esto que está acá es la aorta, y uno va a buscar el N7 en un espacio entre la vena pulmonar, la aorta, el esófago, y va en la carina a buscar esta adenopatía, y ustedes de pronto ven cómo con dos elementos a través de una única incisión, uno va con el aspirador abriendo camino, y con este elemento de energía que presentara ya también el doctor Rivero, vamos haciendo la disección correspondiente de este grupo
subcardinal, este grupo N7. Brevemente les voy a mostrar también en segundos una lobectomía. Nosotros seguimos utilizando dos elementos, el aspirador y este elemento por el cual buscamos la vena pulmonar. Después vamos a tratar las ramas. Este es el tronco de la arteria pulmonar, en donde salen las ramas, y vamos disecando cada una de ellas, haciendo una prolija disección de estos elementos, para después ir a tratar estos elementos con ligadura, con clips, con sutura, como ven en este caso, como mostrara el doctor Rivero, el tratamiento de los elementos. Vamos buscando cada una de las colaterales que van a ir a este lóbulo superior izquierdo, para irlas tratando. Acá ya no usamos una sutura mecánica, usamos estos clips y quemamos con el armónico. Por supuesto que vamos a tratar la vena pulmonar, destinada a este lóbulo superior izquierdo, como ven acá, y finalmente vamos a tratar el bronquio, que en este caso lo vamos a hacer también con una endograpadora, estos stapler que llaman los americanos, donde secciona y corta. Bueno, acá estamos buscando para identificar ramas de la arteria pulmonar, y finalmente lo que queda acá es el bronquio, y este bronquio lo vamos a tratar, esto es la aorta y esto es la arteria pulmonar. Y ahí va a pasar el bronquio para tratar a este lóbulo y poder hacer la exéresis del mismo. Les voy a mostrar rápidamente también en segundos una lobectomía inferior, en donde nosotros, acá estamos en la cisura, este es el lóbulo inferior izquierdo, el lóbulo superior, ahí tenemos la arteria pulmonar, tratamos de disecar la misma. Ustedes ven que en una pequeña incisión vamos poniendo pocos instrumentos, no metemos las manos, entonces metemos un hisopo, después metemos un aspirador, después metemos el elemento de energía, vamos disecando con este instrumento que ven allí para buscar esta arteria pulmonar y separarla del elemento más rígido que tiene la arteria por detrás, que es el bronquio, y de esta forma vamos trabajando a nivel de la cisura la arteria pulmonar. Acá ven la arteria, ven el bronquio por detrás, y nosotros después vamos a ir a tratar de esta manera una vez que tenemos todos los elementos disecados y tratados, los elementos broncovasculares, suturándolos de forma parecida. Esto es la vena pulmonar inferior, que ya la hemos tratado. Acá la sutura, que nos permite, digamos, tratar el elemento vascular en cuestión. Lo propio vamos a hacer, digamos, con la arteria pulmonar y finalmente con el bronquio. Y después de esto, buscar los compartimentos ganglionares de acuerdo a lo que les mostraba anteriormente. En honor al tiempo, bueno, acá vemos cómo nos queda ya el lóbulo inferior pendiendo del bronquio, y tratamos el bronquio con una sutura mecánica que introducimos a través de la misma incisión, como para completar la exéresis del lóbulo inferior. Bien. Y la sacamos, bueno, acá íbamos a traer la pieza a través de un guante. Yo en honor al tiempo lo paré, pero bueno, tratamos de poner el lóbulo adentro de este guante, que es lo más barato que tenemos para hacer la extracción correspondiente. Esto mostrábamos hace un tiempo. Probablemente a esta altura del partido estemos arriba de los 700 procedimientos, entre procedimientos menores y mayores. Cuando digo procedimientos menores es como empezamos, tratando derrames pleurales, sellamientos pleurales, embiema, ventana pleuropericárdica, haciendo, digamos, nódulos, segmentectomías atípicas, resecciones en cuña, biopsias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso yo llamo procedimientos menores, para llegar al procedimiento mayor, entendiendo como tal la cirugía resectiva,
ya sea las lobectomías, las segmentectomías. Tumores de mediastino, tumores de mediastino posterior, también los considerábamos en estos procedimientos. Entonces, ese aprendizaje lo fuimos haciendo paso por paso y esto lo fuimos publicando en diferentes lugares. En la revista argentina de tórax, como mostrara el doctor Rivero, en PubMed, en Jobs, en diferentes lugares donde uno iba mostrando un poco la experiencia que íbamos haciendo en el grupo. Bueno, esto fue incorporado por numerosos grupos, tanto en Argentina como en el mundo, pero yo esto quiero señalarlo porque creo que la principal contraindicación de esta técnica es el desconfort del cirujano. O sea, el cirujano tiene que ofrecerle lo mejor al paciente con sus elementos. Es cierto que hemos abandonado puertos, pero me parece que el cirujano debe estar cómodo y hoy por hoy uno podría, digamos, consensuar si la técnica, más allá del número de puertos, es cirugía mini-invasiva frente cirugía a cielo abierto, pero creo que lo importante es la resolución de patología o de la patología en cuestión de nuestro paciente. En esto voy a ir muy rápido porque tiene que ver con algunas cosas que mostró el doctor Rivero. Estos fueron, digamos, las conclusiones de nuestros primeros trabajos. Por supuesto que esto mostraba una recuperación en la estadía hospitalaria del paciente que era diferente a la cirugía a cielo abierto, pero, insisto, lo más importante era, y el desafío era poder ofrecer por esta vía la misma técnica depurada que uno podía ofrecer con más puertos o con cirugía a cielo abierto, porque si no, para nosotros esto no tenía indicación. Esas sí fueron algunas de las conclusiones. Obviamente se fue más allá de la ventaja cosmética, porque estamos tratando cáncer, pero obviamente menores incisiones, ser agradecido por el paciente, pero lo que más me interesa es que pudiéramos resolver por esta vía la patología oncológica en cuestión y fundamentalmente si se traducía en un menor trauma quirúrgico, con lo cual el paciente tenía menos dolor, etcétera, etcétera. Diferentes trabajos en el mundo que empezaron a ampliar, con esto vamos a ir terminando, la indicación de la cirugía mini-invasiva no solo en estadios iniciales, y entonces empezaron a extenderse esas indicaciones a tumores de pronto que invadían pared, a tumores que de pronto, a las broncoplastias famosas, a broncoplastias o esta angioplastia que yo no hice, pero sí tuve oportunidad de ayudarlo al doctor González Riven, un paciente operado en China, precisamente, en donde acá sí se hizo una angioplastia. Estos son torniquetes para asegurar el vaso mientras hacíamos las suturas y las anastomosis correspondientes. Bueno, esto entonces se fue fortaleciendo y fue aceptado en diferentes lugares del mundo, y esto es un poco un consenso que se realizó en el 2019, donde cirujanos de diferentes países en el mundo, digo esto porque muchos trabajos hubo en la literatura oriental. Lo que pasa es que la literatura oriental mucho no nos llega la literatura europea, la literatura digamos, estadounidense, pero los trabajos, muchos de esos trabajos obviamente están en su idioma original, entonces son fáciles de interpretar. Ahora, digamos, el mundo oriental se está abriendo más al mundo y entonces empiezan a aparecer grandes publicaciones en esta técnica que proliferó primero en Europa, después en el mundo oriental y después se hizo expansivo. Y en algunos lugares con más reservas, pero se está expandiendo también. Dos palabras para terminar de cirugía robótica. La cirugía robótica sí ha tenido aceptación en tórax, en primer mundo, en Estados Unidos, en Europa, en el mundo oriental un poquito más retrasado, pero ha tenido aceptación también. En la Argentina, en el tórax, tuvimos realmente muchas dificultades. Les voy a dar 2 o 3 pautas para que puedan entender cuáles han sido esas dificultades, pero yo creo que probablemente, así como Estados Unidos habla de cirugía robótica en el tratamiento del cáncer, nosotros
con el tiempo podamos estar hablando también como está pasando en centros en Latinoamérica y como está pasando en Brasil, sin ir más lejos. ¿Cuáles son los beneficios de la robótica? Hay trabajos muy interesantes en la literatura, sobre todo en Estados Unidos, en donde grupos ya muestran y comparan la cirugía a cielo abierto con la cirugía VATS, con la cirugía robótica, que se la ha dado a denominar RATS, como figura acá. Entonces, básicamente, las ventajas radican en la mejor visualización, en técnica 3D, como se puede ver cuando uno opera con consola estos pacientes. Se habla de una mejor hemostasia, de una hemostasia más rigurosa. Mejor para el cirujano, porque el cirujano está más cómodo. Yo ahora le voy a mostrar cómo el cirujano está sentado en una consola y no parado horas operando como hicimos la mayor parte de nuestras vidas, sino todas. Una de las cosas que se atribuye en algunos grupos es que por esta vía se puede ofrecer mejores disecciones ganglionares. Esto está en discusión, porque, digamos, en este momento es una discusión interna entre VATS y RATS. Quienes hacen robótica en el mundo sostienen que sí. Yo creo que se pueden hacer disecciones exhaustivas, pero si uno se toma un buen trabajo, también las puede hacer por VATS. El dolor es similar al VATS multipuerto. O sea, una de las cosas que decía el unipuerto es que al hacer una incisión afecta a un solo espacio intercostal, entonces nuestro paciente tiene menor dolor que el paciente que tiene varias incisiones multipuerto. Bueno, en RATS se asemeja, el dolor está demostrado, pero esto, digamos, es materia de discusión entre los cirujanos. Pero acá radica en donde están las principales dificultades de la robótica en nuestro país. El alto costo del robot, el mantenimiento del robot. Ha habido casos de robots que han venido a la Argentina y han tenido déficit en el mantenimiento tecnológico de lo que es esta aparatología y de pronto han estado parados por mucho tiempo sin ser utilizados. Y que la capacitación en robótica es sumamente costosa. Esto es un poco lo que les decía, una consola a través donde va a estar el cirujano. Como dicen los pacientes, doctor, yo no quiero que me opere el robot, el que opera es el cirujano, pero a través de esta consola dirige los movimientos de estos brazos que están en el cuerpo del paciente, como ustedes pueden ver acá. Se posiciona, por eso hablamos de multipuerto, varios puertos en donde van entrando los brazos y van trabajando en su interior movidos por el cirujano en la consola, en donde tiene comando absoluto de todo lo que van a hacer esos brazos bajo visión directa. Algo que se está hablando y se está entrenando y se está programando, si hacer un robot o diseñar un robot en UP, en unipuerto, puede llegar a ser mejor que utilizar multipuertos que hay hoy, en lo que hay hoy en el mundo. En Estados Unidos se opera por multipuerto, en Europa se opera con multipuerto, en China se está operando por multipuerto. Pero hubo una experiencia muy interesante, también liderada por la empresa más importante que hay en robótica. Ahora hay mucha competencia, pero hace unos años la empresa era única y esa empresa monopolizaba todos los robots del mundo. Y hay una experiencia muy interesante que fue también liderada por González Rivas en el desarrollo de un solo puerto con la gente de Intuitive. En realidad, este desarrollo tuvo, como pasa siempre cuando diseñan un robot, lo hacen para la cirugía, no solo para tórax, lo hacen para todos los cirujanos. Entonces, esto lo empezaron a mostrar en otras especialidades quirúrgicas. En otras especialidades quirúrgicas podía llegar a tener más aceptación. En el tórax todavía está en veremos. La ventaja de esto es a través de una sola incisión o de un abordaje subxifoideo, tratar de introducir los diferentes brazos para trabajar de esta manera a través de una cámara y bracitos
que se van abriendo en el interior de la cavidad. En cirugía pulmonar esto está en desarrollo. ¿Cuál va a ser el futuro? Y con esto termino. Probablemente este sea el futuro, ya es presente, porque los brazos robóticos están en China, están en Estados Unidos, están en Europa, que nos permiten trabajar haciendo maniobras quirúrgicas y ayudando al cirujano. El wireless es un poco, ya me atrevería a decir que está, la nanotecnología está, la visión en 3D obviamente que está en el robot, pero probablemente la inteligencia artificial, de la cual hoy se está hablando, y la masificación de la conectividad, las veces que he estado en China, hoy por hoy China está hablando de conectividad en 5G, y como ustedes saben, esto nos va a permitir operar pacientes desde otros lugares y estar de pronto en zonas de difícil acceso y de pronto desde cualquier parte del mundo y ver qué está pasando. Y probablemente en la suma de estas dos, la inteligencia artificial y la masificación de la conectividad y el 5G, se esté hablando de esta nueva cirugía, de la cirugía 4.0, que es un poco la masificación de la conectividad y la aplicación de inteligencia artificial aplicada a datos del paciente, y probablemente vamos a poder tener información del paciente en tiempo real y compartir información con cirujanos en otra parte del mundo buscando operar a los pacientes de la mejor manera posible. Entonces, un poco paragonando y cerrando esta exposición a Lelutier, la verdad absoluta no existe y esto es absolutamente cierto. Por supuesto que aprendimos de nuestros maestros, por supuesto que grandes incisiones, en aquel momento hacía grandes cirujanos, por supuesto que la cirugía oncológica pasó de la cirugía a cielo abierto, y creo que si no hubiéramos recibido todas esas enseñanzas, hoy por hoy la tecnología nos permite pensar un poquito más allá de lo enseñado por todos nuestros maestros. Así que quiero agradecerles a ustedes que nos hayan dado este espacio para poder charlar, y les pido una vez más disculpas por las fallas personales en la tecnología. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Excelente exposición. Pedimos disculpas al doctor Mercado por que nos pasamos un poco de tiempo por los inconvenientes técnicos. Y bueno, vos decís si hay preguntas o por Yo creo que tiempo queda. por la hora quizá estamos un poco pasados de tiempo, pero yo quería simplemente felicitarlos a los tres, a Héctor, a Gustavo y a vos, Miguel, por habernos informado, cosa que es muy útil para todos nosotros. Yo me formé, como quizá la mayoría de ustedes, con aquella frase de los cirujanos que decían: las cosas hay que hacerlas grandes para que terminen siendo chicas, y yo creo que hoy por hoy es lo contrario, ¿no es cierto? Quizá yo le haré una pregunta al panel, si realmente hay alguna ventaja eh, muy notoria en cuanto a cirugía robótica comparado, por ejemplo, con el VATS, que ya hay mucha experiencia en Argentina por los costos, ¿no? Porque yo creo que países como el nuestro, el gran problema a corto y mediano plazo va a ser perder un poco la carrera de los avances en cuanto a la robótica, porque supongo yo que, como bien dijo Gustavo, el mantenimiento, la compra primero y el mantenimiento de aparatos tan costosos quizás nos alejen un poco de las novedades. Entonces la pregunta es: ¿la cirugía robótica comparado con el VATS, por ejemplo, de un monopuerto o de 2 o 3 puertos, es realmente muy diferente, o los resultados a corto y mediano plazo son semejantes? ¿Cuál es el mensaje, digamos, en ese aspecto? Miguel, ¿querés que responda? Sí, dale, Gustavo. Sí. La pregunta es excelente, gracias, doctor. A ver, voy a poner en mis palabras gente de grupos, un poco la experiencia de gente de grupos que nos llevan un poco la delantera en todo esto, y cuáles son sus conclusiones. Si yo lo veo en este momento, la respuesta es tal vez, creo que lo que tenemos hasta ahora
nos ayudaría a tratar a nuestros pacientes. Si yo veo los trabajos publicados y veo lo que están mostrando grupos con experiencias, uno dice, bueno, la principal ventaja, como yo mostraba, sería, puedo hacer una hemostasia rigurosa y puedo hacer una disección ganglionar eximia. Creo que tenemos eximios cirujanos con principios oncológicos que en una de esas se toman todo el tiempo para hacerlo por video y ni que hablar a cielo abierto. Entonces, pero sin lugar a duda, para la resolución de casos complejos, la robótica tal vez nos permita llegar a lugares que tienen limitación para la mano o a espacios que tienen limitación para la mano. Sí, claro. Entonces, de pronto, cuando uno tenga que plantear broncoplastias complejas o pacientes que ya fueron operados con una broncoplastia y uno tiene que hacer una segunda cirugía, como me tocó evaluar hoy por consultorio, probablemente uno diga, tal vez, si uno tiene experiencia suficiente en robótica, este caso sería más descansado para el cirujano, podría llegar con la mano a lugares más complejos, podría de pronto resolver con mayor control de la hemostasia un paciente que ya fue operado. O sea, uno podría de pronto encontrar las ventajas. El tema está en que para poder hacer el caso complejo, uno también se tiene que entrenar en hacer el caso simple, un poco como yo mostraba que empezábamos para llegar a la cirugía resectiva con el sellamiento pleural, por un paciente con una carcinomatosis pleural, por ejemplo. Entonces, el dilema va a estar en eso, pero yo creo que si la indicación es precisa y si uno, digamos, tiene instituciones que puedan poder sobrellevar esto, va a tener desarrollo. Si realmente no existe eso y la Argentina no está dispuesta a invertir en robótica con un plan serio institucional y más allá de lo institucional, un plan serio de trabajo, y probablemente nos quedemos en el intento. Países en Latinoamérica, Brasil ya lo está logrando y están trabajando en serio. Ojalá nos podamos contagiar y poder liderar esto en esta zona de la región. Perfecto, yo veía esa hermosa filmación del doctor Posadas siendo pionero en el mundo de ese tipo de avance tecnológico como era el cine incluido metido en un quirófano. Bueno, ojalá no sigamos perdiendo los trenes, ¿no?, del futuro, porque nos vamos a quedar afuera. Bueno, les agradezco enormemente a los tres, interesantísimo para todos nosotros. Y bueno, nada, despedirnos, estamos pasados de la hora, les agradecemos mucho y, en fin, a los tres muchas gracias. Muchas gracias por la invitación en nombre de los tres. Gracias, hasta chicos. Luego. Hasta luego. Doctores, hasta luego. Hemos tenido una sesión muy linda, lamentablemente con algunos inconvenientes, pero como suelen pasar con estas cosas. Nos vemos el martes que viene. Hasta luego.